Ya te Ahora sí, tenemos en directo. ¡Ay, ya, qué emoción! ya, ya. Ahora Ahora sí, sí. costó. Dicen que las mejores cosas cuentan. Estuvo difícil, estuvo difícil, estuvo difícil. Pero aquí estamos. Me tenía sudando ya. No, me imagino, Cris, qué pecado, pobrecita. Pero ya, aquí ¿Cómo estamos, aquí estás? estamos. Muy bien, ¿y tú? Bien, me encanta tenerte en este espacio. Ay, Cris, gracias. Yo también encantado de estar aquí. Qué bueno. Bueno, hoy tenemos un espacio súper interesante con nuestro amigo y especialista en todos los temas de inclusión, eh, Bernie Bluma. Bernie es el director de una empresa que se llama Colombia Accesible y es una empresa aliada de Equilátera en todos estos temas que tiene que ver con la inclusión. ¿Eso qué es? Tiene como diferentes significados, conceptos y Bernie, nos hemos gastado unos minutos intentándonos de conectar. Entonces vamos a tener que ser muy concisos a nosotros que nos encanta hablar. Listo. Vale, claro Entonces, que me sí. encanta tenerte acá. Gracias por venirte a conversar con nosotras en Medio Kilo de Conocimiento. Yo soy Cristina Plata, la gerente general de Equilátera, y nos encanta conversar sobre todos estos temas. Así que vamos a empezar directamente. Cuéntanos, Bernie, ¿cómo llegaste a hablar de discapacidad? Bueno, pues es muy chistoso tenerlo que hacer. La virtualidad me lleva a tener que explicar lo que la presencialidad lo hace obvio. Pero yo tuve un accidente hace 20 años, tuve un accidente que me ocasionó una lesión medular y pues finalmente pues la lesión medular lo que hace es eso, es una pérdida de movilidad, en mi caso de las piernas. Desde hace 20 años soy usuario de silla de ruedas y pues obviamente, pues no tenía ni la más mínima idea de qué era. Nunca había tenido relación con la discapacidad, ni conocía nada de discapacidad y pues hace 20 años que de la inclusión no se hablaba. Pues yo nunca tuve ni compañeros, ni amigos, ni conocía nada del tema. Entonces yo adquirí la discapacidad y de ahí pues empecé a conocer un poquito sobre mi nueva realidad. Yo seguí trabajando en otras cosas completamente distintas y unos años después, 3 o 4 años después, empecé a ver pues que yo había organizado mi vida alrededor de mi nueva condición de discapacidad. La tenía muy clara, muy organizada, en unos sitios muy cómodos, digamos, pero la mayoría de la gente no. Y empecé a conocer un montón de personas que tenían discapacidad, a las que les costaba muchísimo trabajo hacer muchas cosas, y precisamente pues por la falta, no por su discapacidad, sino por la falta de inclusión que había en la sociedad. Y ahí entonces empecé a pensar en el tema y dije, bueno, pues yo me voy a meter en este cuento, voy a asumir este reto y voy a empezar a trabajar por la accesibilidad y por la inclusión en mi país. Y de ahí nació la idea de crear Colombia Accesible hace 15 años. Mencionas unas cosas muy interesantes, pero unas con la que me quedo es el tema de accesibilidad, ¿sí? Porque cuando yo hablo de accesibilidad, puedo estar hablando realmente de cómo yo, ¿sí? Me movilizo, me desplazo, hago mío el entorno, pero realmente no tengo que tener una discapacidad, ¿no? Puedo ser una mamá que empuja un carrito, puedo ser una persona mayor que lleva un bastón, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de accesibilidad, Bernie, en este tema además es súper interesante para las organizaciones del transporte público, de hecho hay muchas investigaciones, ¿cuál es el alcance que tiene este concepto? Sí, efectivamente, Cris, la accesibilidad es algo muchísimo más amplio. No, de hecho, es tan amplio que ya no se habla de accesibilidad para personas con discapacidad, que así nació, pues, digamos, el término, sino que se habla de accesibilidad para usuarios de ella. O sea, se habla de usuarios de la accesibilidad, porque no somos solamente las personas con discapacidad. Pero para llegar a esto, yo arrancaría entendiendo un concepto del que muy poquito se habla. A nosotros nos enseñan que ser accesibles es estar dispuestos a ayudarle a las personas a poder alcanzar sus objetivos. Y realmente un lugar, un espacio, un vehículo, o sea, algo accesible, no es algo en lo que uno esté todo el tiempo dispuesto a ayudar. Realmente ser accesible es disponer todo para que en lo posible la mayor cantidad de personas no necesiten pedir ayuda. Entonces el concepto es completamente distinto. Accesibilidad en esos términos, de hecho, accesibilidad ha ido cambiando, ahora se habla un poco más de diseño universal, que quiere decir que yo diseño
para que la mayor cantidad de personas puedan alcanzar el objetivo de la manera más autónoma, más segura y más cómoda posible. Eso básicamente es accesibilidad, y mira que no habla de discapacidad. Entonces yo diseño para la mayor cantidad de personas, donde pueda pasar un adulto mayor con dificultades de movilidad, por ahí pasamos todos. Donde pueda pasar una persona con silla de ruedas, por ahí pasamos todos. Si puede pasar la señora con el coche de bebé de una manera autónoma y sin dificultades, por ahí pasamos todos. Entonces la accesibilidad sería más o menos algo en esos términos, es disponer todo para que la mayor cantidad de gente pueda hacer lo que tiene que hacer de la manera más autónoma posible. Bueno, a mí se me están ocurriendo una cantidad de cosas oyéndote hablar. Digo, uy, ¿cómo estamos de la accesibilidad en Colombia? Cuando mencionas que una mujer mírate la cara, la mujer con un carrito, la persona adulta mayor con cierta o no dificultad ya para su desplazamiento, el niño que corre la calle y el semáforo no cambia, los pasos peatonales en Colombia a veces parecen como si estuvieran ahí pintados sin ningún sentido, ¿no? O sea, nosotros, y hay como varios temas acá entonces, el diseño universal me parece súper interesante y creo que da para una charla entera, pero ¿cómo entonces nosotros en Colombia, porque estamos hablando pues desde Colombia y aquí es donde empezamos a sensibilizar, aunque lo podríamos exportar a todo Latam, en Europa estamos más avanzados, pero en Colombia, ¿cómo estamos en el tema de la adopción, Bernie, si hablamos más allá del diseño universal, pero en este caso situándonos en el tema de hoy de las discapacidades, ¿sí? No la discapacidad, no las discapacidades, porque sabemos que es un universo también. ¿Cómo estamos en Colombia frente a esto? Yo te lo voy a responder por dos frentes. Lo primero es entender un poquito cómo estamos frente a la discapacidad en Colombia. Nosotros todavía estamos lejísimos de entender la discapacidad, porque nosotros como país, aunque aceptamos la Convención de Discapacidad hace unos años y no sé qué más cantidad de cuentos, todos escritos muy bonitos, realmente nosotros en Colombia seguimos viendo la discapacidad desde el pesar y desde la lástima. Entonces, para nosotros, alguien que tenga una discapacidad es alguien que necesita ayuda. Tú ni siquiera piensas ni qué discapacidad tiene, ni qué actividad está haciendo, y tú inmediatamente piensas, necesita ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros seguimos viendo la discapacidad desde el asistencialismo, desde el pesar y desde la lástima. Entonces, en ese orden de ideas todavía nos falta muchísimo para empezar a reconocer las capacidades de las personas por encima de su diferencia. Y ese sería el primer paso para empezar a lograr una accesibilidad real. Porque mientras nosotros no entendamos que las personas son autónomas en la medida en que les entreguemos las herramientas y en la medida en la que les entreguemos los entornos adecuados, pues va a ser muy difícil que esas personas lleguen a ser autónomas y que nosotros entendamos la accesibilidad desde sus necesidades. No más ahorita salí de mi casa y yo vivo cerquita a una loma y están terminando de hacer unos arreglos. Y veo yo que las dos rampas de las aceras, o sea, la calle viene más o menos plana y luego viene la loma, y lo que hicieron fue que bajaron las dos aceras y sobre la misma subida hicieron el cruce. O sea, eso es pensar que las personas vienen acompañadas. O sea, la persona venía por una parte plana donde debería estar la rampa, le toca bajar, coger la rampa y volver a subir. Eso para una persona con discapacidad o con alguna dificultad de movilidad es dificilísimo. Pero como nosotros no entendemos la discapacidad desde la autonomía, pensamos, pues yo se lo hago así, que igual todo el tiempo alguien le va a ayudar, igual alguien le va a estar ayudando. Entonces, ha sido muy difícil cambiar ese concepto, y mientras el concepto de discapacidad no cambie, el concepto de accesibilidad no va a llegar nunca. Y ahí me voy al otro lado, y es que nosotros tenemos una cantidad de leyes. Aquí hay leyes de accesibilidad, todas las que tú quieras, están todas escritas muy bonitas, pero realmente nosotros somos cero accesibles. Moverse en Colombia es casi imposible. Si tú quieres viajar, pasear, conocer, tienes que... Me llamó una persona en estos días y me dijo, ¿qué hago con la accesibilidad? Y le dije, llame y pregunte. O sea, no tengo ni idea cómo decirle yo. A donde vaya a ir, levante el teléfono, pregunte y pida fotos. O sea, no solamente que le digan si es accesible, pida fotos, porque le dicen que sí es accesible y usted llega y la rampa es una rampa de lanzamiento de cohetes. Entonces, estamos tan lejos que aquí en Colombia todavía tenemos que llamar a preguntar si son accesibles y además pedir que nos manden evidencia. Así de lejos estamos.
Hay varias cosas en las que mencionas, Bernie. La primera es cuando mencionas que cuando se construyen espacios, en ese tema del diseño universal, cuando nosotros, por ejemplo, hablamos del enfoque de género para la construcción de la movilidad y de los espacios seguros para las mujeres y las niñas, entra entonces lo que llamamos el concepto de interseccionalidad, que es meterle más información a lo que es una persona, en este caso, si tiene una discapacidad o no, ¿no? Entonces, ¿cómo construir espacios, como mencionas tú, donde todas las personas tengan una posibilidad de desarrollarse libremente para cumplir sus funciones en una sociedad, ¿no? Eso es algo importante. Y lo otro que mencionas, y quiero hacer aquí un énfasis importante, o que nos cuentes, porque nosotros trabajamos con la igualdad de género, la diversidad y la inclusión de todas estas diversidades, que tener una discapacidad es una de ellas, en las organizaciones, ¿no? Entonces, cómo en nuestras organizaciones, sí, porque mencionas algo muy interesante, es el turismo es una empresa, y de hecho está punteando en Colombia, la está punteando el gobierno nacional. Cuando tú mencionas, y hemos tenido nosotros muchas conversaciones en este tema, y cuando hablamos de las organizaciones, cómo hacen las organizaciones para entrar en este tema de la inclusión, específicamente con las discapacidades que tienen hasta miedo, no saben cómo, ¿no? Cuando mencionan la discapacidad como una oportunidad de cambio, Bernie, a mí me llama mucho la atención, como cambio y crecimiento en las organizaciones, como un motor de la productividad, ¿sí? Hablemos un poco de esto, cómo ese enfoque que tienes tú de positivo de las discapacidades, cuéntanos a las organizaciones que nos escuchan o nos van a escuchar, cómo pueden transformar esa mirada que tienes tú para implementar la inclusión en sus organizaciones. Pues lo primero es perder el miedo. Yo creo que mencionaste algo muy importante, y es que nosotros como sociedad le tenemos mucho miedo a la discapacidad. Le tenemos miedo a tener una discapacidad, y por ende proyectamos ese miedo en las personas que la viven. Entonces, lo primero es perder el miedo. ¿Cómo hacemos para perder el miedo? Entendiendo que si nosotros tuviéramos una discapacidad, cualquier persona tuviera una discapacidad, estaría preparada, si le entregan las herramientas necesarias y el entorno adecuado, para enfrentarla y continuar su vida. Esa es la forma de perder el miedo. Puede que no te vaya a pasar, lo más posible es que no te vaya a pasar, las posibilidades de una discapacidad son muy bajitas, pero empezar a pensar como empresa que si tuvieras una discapacidad, seguirías haciendo tu trabajo igual. Cuando tú te autoconvences de eso, ya empiezas a mirar a las personas distintas. Ya llega una persona con discapacidad y te dice, yo voy a trabajar aquí, tú inmediatamente piensas, pero si yo tuviera esa discapacidad, yo también podría trabajar aquí. Entonces ya te empiezo a mirar desde tus capacidades y no desde tus limitaciones, entre comillas, porque realmente la limitación la pone el entorno. Entonces, lo primero es perderle el miedo a la discapacidad. Es un proceso, pues tenemos muy poquito tiempo para hablar de algo tan extenso, pero lo primero es empezar a perder el miedo a la discapacidad, el miedo a lo diferente, porque esto ni siquiera es un tema de discapacidad, es un tema de diferencias, y lo hemos visto incluso con el trabajo de Equilátera frente al tema de inclusión de género, que es mucho más miedo a lo diferente que cualquier otra cosa, ¿cierto? Entonces, lo primero es perder el miedo, y lo segundo es entender la discapacidad desde el potencial que tiene. Una persona con discapacidad es una persona que tiene, como cualquier otro, que tiene un montón de capacidades y que está dispuesta a entregárselas a la empresa que lo contrate para hacerla crecer. La mayoría de las empresas contratan personas con discapacidad de queridos. Ay, sí, ellos también necesitan trabajo, qué chévere, busquémosle un puestico y pongámoslo a hacer una cosita, todo en diminutivo. Y finalmente vos deberías estar contratando personas por buenas. Entonces, yo voy a contratar a una persona y resulta que el señor es un señor ciego, que es un abogado impresionante con 3 especializaciones. El hecho de que sea ciego a mí me debería no importar nada. Yo lo estoy contratando porque usted es un abogado muy bueno y sabe lo que yo necesito que usted sepa y va a lograr lo que yo necesito que usted logre. Entonces, empezar a cambiar esa mentalidad de que yo estoy contratando personas por bacano, por bonitas, y las estoy contratando, y empezar a contratarlas por buenas. Porque un grupo heterogéneo, y eso está requete comprobado, tú lo sabes mejor que nadie, un grupo heterogéneo funciona muchísimo mejor y es muchísimo más eficiente que un grupo homogéneo. Entonces, en la medida en la que yo empiece a cambiar esa mentalidad de las empresas y a ser diverso,
voy a empezar a ver cómo empiezan a crecer esas empresas. Eso está requete comprobado. Además, pues que las personas con discapacidad, en este caso la discapacidad, tienen otras características específicas. Por ejemplo, desafortunadamente, porque no debería ser así, somos mucho mejores trabajadores y somos mucho más entregados a nuestro trabajo y somos mucho más constantes, porque como es tan difícil conseguir trabajo con discapacidad en este país, cuando una persona consigue trabajo normalmente no lo suelta solamente para ascender. Entonces hay un montón de características también que hacen que una persona con discapacidad tenga muchísimas capacidades para entregarle a esas empresas y ayudarlas a crecer. ¿Qué tal? Interesante eso que mencionas, Bernie, porque empieza a dar una puerta, se empieza a abrir una puerta diferente en las organizaciones cuando quieren entrar en este proceso. Y dices algo súper interesante, y es que no es crear un puesto específico para una persona con discapacidad, sino realmente adaptar quizá el puesto que usted tiene a que esas capacidades de esa persona las pueda desarrollar en completud. Y eso es súper interesante. ¿Por qué? Pues porque entonces ya tenemos algo muy importante. Ya sabemos que lo primero es perder el miedo y lo segundo es obviamente contratar a la mejor persona que tengamos en nuestra cantera. Pero a mí me parece algo muy importante, Bernie, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los procesos de igualdad de género, para poder llegar a espacios donde las mujeres no llegan, pues sí tenemos que tener unas ternas diversas, eso que mencionas de los equipos diversos. Tenemos que hacer una incidencia específica de, bueno, queremos contratar gente con discapacidad, a ver quiénes tenemos, ¿no? Es difícil encontrar personas con discapacidad, ¿sí? Que muchas veces nosotros buscamos un talento y no lo encontramos. Yo quiero que me digas aquí, Bernie, ¿sí? 3 recomendaciones, ¿sí? Claves para las organizaciones que quieran emprender este camino. Mire, primero haga esto, segundo haga esto, tercero haga esto. O sea, es que yo soy como muy esquemática. No, claro. Yo hablo mucho de bullying. Pero ¿cómo, Clarísimo. ¿qué le recomendamos a una organización? Yo quiero empezar mi proceso, ¿qué hago? Pues de hecho eso es lo que yo hago con las organizaciones y es darles como esas claves. No, entonces arranquemos ya, no, espere porque no es arranquemos ya, ¿cierto? Lo primero, lo primerísimo es aprender y entender. Yo creo que uno no se, en esto tan específico uno no se debería tirar al agua sin haber cambiado un montón de paradigmas y sin haber empezado a crear una filosofía adecuada hacia la inclusión, ¿cierto? Porque entonces terminarás estrellándote si no estás preparado. Puede que, por ejemplo, el gerente diga, no, yo no necesito nada de eso, no me prepare nada, vaya y consígame gente. Y llega la persona y como la empresa no está preparada, va a empezar a encontrar un montón de barreras físicas y un montón de barreras actitudinales y probablemente esa persona se queme. Y el problema de quemar a una persona perteneciente a cualquier minoría, en este caso, por ejemplo, la discapacidad, es que cuando se quema a Francisco, pues no pasa nada, Francisco se va y se contrata a Javier. Pero si Francisco es una persona con discapacidad y es el primero que contrataba a la empresa y Francisco se quemó, Francisco acabó con toda la contratación siguiente de personas con discapacidad en la empresa. No me volvás a contratar, no me volvás a traer a nadie que mira a Francisco como me salió, ¿cierto? Entonces el reto es muy grande para las empresas y por eso tienen que prepararse mucho como filosofía y mentalmente. Entonces mi primera recomendación es prepárense, aprendan, pierdan el miedo, métanse esto en el ADN, entiendan, tumben paradigmas, tumben esos miedos y aprendan a sortearlos de una manera adecuada para que se cree un ambiente propicio para una verdadera inclusión laboral. Lo segundo, una vez uno habiendo cambiado la filosofía, es empezar a generar esos cambios internos, tanto de infraestructura física como de cargos y de puestos, ¿cierto? Entonces empezar a entender, y bueno, ¿y nosotros qué haríamos si llega una persona con estas condiciones? ¿Y qué habría que hacer? ¿Qué empezamos a cambiar? Hay unos cambios que se pueden hacer, unas victorias tempranas muy fáciles para empezar a cambiar esa infraestructura y ese diseño de cargos, empezar a organizarse, no, como tú dices, no para hacer unos cargos específicos, no, entonces yo voy a hacer este cargo específico para una persona con una discapacidad específica. No, voy a empezar a cambiar mi empresa para empezar a hacer convocatorias, ese sería el tercer paso, empezar a hacer convocatorias incluyentes. Entonces, ¿qué es una convocatoria incluyente? Hombre, no voy a sacar un cargo específico para el señor de la silla de ruedas, no. Tengo estos cargos y yo tengo la filosofía incluyente en el ADN empresarial. Llegue el que llegue. Y le pongo unos simbolitos y le hago unas cositas bonitas a
la convocatoria para que lleguen las personas con discapacidad. Entonces ya empiezo a generar una convocatoria incluyente, entonces llega el señor, pongamos el ejemplo, llega el señor ciego, abogado, como la empresa ya tiene la filosofía adecuada y el ADN adecuado, ¿usted qué necesita para ser abogado? Un computador con un software lector de pantalla. Consígale el lector de pantalla al señor y arranque a trabajar y muéstreme que es bueno, ¿cierto? Entonces, yo arrancaría en ese orden, Cris. Cambio de mentalidad, adecuación de espacios y de infraestructuras y de cargos, y empezar a generar esas convocatorias incluyentes para no ir a buscar las personas específicas que, como tú dices, es muy difícil encontrarlas. Mencionas algo muy interesante y lo que nosotros también decimos en nuestros procesos, realmente son procesos transversales los que nosotros trabajamos, y la voluntad de las gerencias, ¿sí? O sea, si no hay voluntad de las gerencias, los procesos de cambio en las organizaciones no pasan. Son procesos atomizados, charlita aquí, charlita allá, alguna guía aquí, una comunicación aquí, pero lo que tú mencionas, lo que es la filosofía, la cultura, el proceso, la organización, no se mueve en pro de que estas nuevas dinámicas entren a romper, porque es un poco romper también las estructuras que estaban ancladas. Y ese es el miedo al cambio, ¿no? El miedo a, uy, ¿qué va a pasar aquí? Y obviamente cuánto me va a costar, porque también tenemos que hablar de eso, ¿no? La productividad en las empresas, muchas veces el core de negocio no es, oiga, es que mi core de negocio no es contratar personas con discapacidad, ¿sí? O mi core de negocio no es el género. Pero es que eso le impacta en la productividad, ¿sí? Ya los números lo hay, como decías, hay una data ya frente a esto. Yo no sé si se nos va a cortar o no el live, a veces me da miedo con esto porque se nos corta, no se nos corta. Casi que tenemos 3 minutos para la media hora. Yo creo que hemos hablado de muchas cosas en un corto tiempo, y antes de que se me cierre, se nos acabe el tiempo de los 30 minutos, Bernie, nos podríamos quedar hablando de esto mucho tiempo, otro día le damos otro toque. Yo sí quisiera, en este momento, mencionaste algo de la lástima, o en España le llaman pena, o pesar, ¿sí? De las personas con discapacidad. Y yo creo que va muy anclado ese tema de la autonomía, ¿sí? Porque aquí en Colombia, por lo que tú dices, por las barreras quizá del entorno de eso, somos menos, menos autónomos, ¿sí? También pues por las situaciones coyunturales. Pero en un minuto, ¿sí? Cuéntanos ese aspecto que tú notas, ¿sí? ¿Por qué está tan asentado en nuestra cultura el tema del pesar? Ay, pobrecito, ¿no? Es más, no quiero hablar de eso porque me da tristeza, ¿sí? Es un tema que yo creo que lo tenemos, es cultural, y lo seguimos pasando generación tras generación. Nosotros le enseñamos a los pelados a tener pesar de la discapacidad y a tener pesar de la diferencia. El pelado no nace con pesar porque él no sabe, él no diferencia. Pero entonces usted empieza a decirle, no le hable a ese señor que qué pecado, no mire a ese otro señor que es diferente a usted porque qué pecado. Y todo viene con el pobrecito, 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 y cuando usted crece, usted no sabe por qué, pero usted siente pesar por la otra persona. Entonces, cambiar esa mentalidad de pesar, cuando usted ya se la han inculcado en la cabeza, nos toma mucho tiempo. Eso ha sido uno de mis, digamos, una de mis banderas de trabajo. Quítese el pesar. ¿Cómo hace para quitar el pesar? Pierda el miedo. No le dé miedo ser esa persona. Mire, que primero acérquese, pregúntele si vive bueno, si ya solucionó todas sus necesidades, o si usted además puede ayudar a que la solucione más. ¿Qué puede entregar usted? Por ejemplo, entregar una rampa a una persona con silla de ruedas es hacerle un favor gigante porque le estás brindando autonomía, y ahí ya no tenés que tener pesar porque llega igual que vos. Entonces, en la medida en la que perdás el miedo y ayudes como persona a que seamos una sociedad mucho más incluyente, así sea con un granito de arena, le vamos a entregar a esas personas autonomía y vamos a ir perdiendo el pesar, y vamos a ver a las personas desde su diferencia y no desde su desventaja. Porque pues tener gafas no es una desventaja, o ser mono, o ser alto, o ser bajito no es una desventaja, pero si usted es muy alto y no cabe por la puerta, ya tiene una desventaja. Entonces, realmente la desventaja la pone el entorno, no la persona, y ahí es donde deberíamos trabajar para quitarnos el pesar de la cabeza. Ay, me encanta, vas a hablar con esa frase de Bernie, no era la persona desde su desventaja, sino desde su diferencia, y todos los seres humanos somos diferentes. Tal cual. De eso se trata realmente la diversidad, que gracias que todos somos diferentes. Bernie, me encanta conversar contigo, tengo miles más de preguntas, Haremos más, ¿será sí. que hacemos otro espacio
para que conversemos más. Hay un tema súper específico que me encantaría hablar de la construcción del entorno con enfoque de género y las mujeres con discapacidad, que lo tenemos pendiente. A ver si ahora en marzo conversamos en el mes de los derechos de las mujeres. Te mando un abrazo gigante. Grande para ti, Cris. Y siempre es un placer contar contigo. Esperemos que las organizaciones empiecen a transformar imaginarios para que haya más personas con discapacidad en las organizaciones. Empecemos todos a vernos desde nuestras capacidades. Así será. Cris, Cuídate gracias. mucho. Y Gracias un abrazo a a todos por todos. escucharnos. Gracias. Que estén bien. Chao. Chao.